Muy buenas tardes, ministros, compañeros, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, reunidos aquí en Monterrey, República Mexicana. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta tarde para compartir con ustedes estos momentitos y saludarles y pedirle a Cristo sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete el número de los escogidos de Dios. Y pronto los muertos en Cristo resuciten y nosotros los que vivimos seamos transformados y todos llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Estamos viviendo un tiempo muy importante en el programa divino, un tiempo glorioso. ¿Pueden tomar asiento? Un tiempo en donde la mies es mucha y los obreros son pocos, pero como Cristo dijo, oren para que el Padre envíe más obreros a su mies. Él está enviando más obreros y por eso está levantando más obreros en su obra, para trabajar en su obra, porque en el tiempo correcto para el recogimiento de los escogidos de Dios se tiene que llevar a cabo. Ese recogimiento no puede ser fuera de tiempo, ni antes de tiempo, ni después de tiempo. Antes de tiempo, pues no están maduros para ser cosechados, y después de tiempo ya se pasó el tiempo y ya no sirve el fruto. Y ahora nos ha tocado a nosotros el tiempo preciso del llamado y recogimiento de todos los escogidos de Dios con la gran voz de trompeta. Y Dios, así como ha dado de edad en edad el mensajero de cada edad a la iglesia de Jesucristo, y también ha dado al mensajero colaboradores buenos, trabajadores en la obra de Cristo, los ha dado al mensajero para que trabajen en la obra de Cristo en cada edad. También así es para nuestro tiempo. Y yo le doy gracias a Dios porque ha levantado y sigue levantando más obreros, más colaboradores para trabajar en la obra de Cristo con el mensaje del tiempo final, de este tiempo de recogimiento de todos los escogidos. Y para este tiempo podemos decir que ningún mensajero en el pasado tuvo mejores colaboradores que los colaboradores que hay en este tiempo trabajando en la obra de Cristo. Yo le doy gracias a Dios porque había dejado lo mejor para el día postrero, para el ministerio del día postrero. La bendición más grande es para este tiempo. Es tan grande la bendición divina que, miren ustedes, en Job capítulo 38, vamos a ver por aquí si Tirso me presta su Biblia. Si no quiero sacar allá lo que tengo allá, porque entonces pues se nos hace tarde para la actividad. Job 38 dice: verso 13 en adelante, verso 1 en adelante, pues aquí es Dios hablando. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás y tú me contestarás. Ahora es fácil hablar con una persona y que una persona le haga preguntas a uno, pero cuando es Dios el que le dice: ahora ciñe tus lomos como varón, yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Si fuera: ciñe tus lomos y pregúntame lo que tú quieras y yo te voy a contestar, ya es más fácil. Uno tiene muchas preguntas, pero que Dios le haga preguntas a uno y uno no sabe cuáles son las que Dios le va a hacer. Pero miren aquí: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?
Los científicos todavía no saben dónde estaban. Y no saben si vienen del mono, del chimpancé o de dónde vienen. Así es que vean ustedes, la ciencia todavía piensa que viene del mono, del chimpancé o algo así. O sea que hubo la evolución, la evolución y de mono, chimpancé, fue pasando quizás a otro animal, el eslabón perdido que buscan, y después se convirtió en hombre. Pero, ¿por qué no han seguido los monos o los chimpancés pasando a ser otro animal como el eslabón perdido y de ahí pasando a ser hombres? Porque no hay ninguna verdad ahí, en esa enseñanza de que el hombre desciende del mono o del animal así, en esto de la evolución, que va viendo que unas mutaciones, va mutando de una cosa a otra. Más bien, la obra de Dios es en una forma progresiva, pero cuando miran la obra de Dios piensan que es que mutó y cambió en esa forma, pero no es así. Ahora, la Escritura dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Así es que el hombre no desciende del mono, sino de Dios. ¿Y por qué tratar de buscar a ver y de tratar de probar que desciende de un animal cuando desciende de Dios? Como que están más contentos de descender de los animales que de descender de Dios. Por eso, cuando tratan de probar y de buscar como que el hombre desciende del mono o del chimpancé o de un animal, ¿qué pasa? Pues la mente se le pone como a ellos. Pero si buscan al hombre creado por Dios como descendiente de Dios, ya se piensa como Dios pensó. Y el pensar del ser humano se eleva a la forma de Dios pensar. Ahora, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. O sea que para saber dónde uno estaba cuando Dios fundaba la tierra, tiene que tener inteligencia. Pero la inteligencia terrenal no funciona ahí. Tiene que ser la inteligencia y sabiduría del cielo, por revelación divina. Y ahora, ¿dónde estábamos nosotros? Así como los hijos están en los lomos de su padre, nosotros estábamos en Dios. En Dios como atributos divinos para ser manifestados en la tierra como hijos e hijas de Dios. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. O sea, ¿quién ordenó las medidas de la tierra? ¿Quién dijo que la tierra iba a tener, digamos, tantos kilómetros o millas a la redonda? Fue Dios. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? O sea que nos habla de una piedra angular. De la tierra. Y alrededor de esa piedra se creó el resto. O sea, una piedra que creció. En alguna forma, Dios lo hizo y puso esa piedra. ¿Cómo Él lo hizo? La creó. Es como nos habla de la piedra no cortada de manos para el reino milenial de Cristo. Dice que viene una piedra no cortada de manos.
Si esa piedra no cortada de manos la cortó Dios, pues la piedra angular para la creación de la tierra, ¿quién la cortó? ¿Quién la fundó? ¿Quién la creó? Pues Dios también. Porque esa piedra angular representa a Cristo. ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba. ¿Con qué fue por la mañana? ¿Con qué? Cuando puso la piedra angular fue un hermoso amanecer. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y ahora, para el día postrero, cuando Dios coloca la piedra del ángulo, la piedra angular en el día postrero, la segunda venida de Cristo, para el establecimiento del reino de Dios en la tierra, de ese glorioso reino milenial. Esa piedra que vio Daniel, no cortada de manos, cortada del monte por la mano de Dios, que vino. Y luego vino a la etapa de los pies de hierro de barro cocido, porque esa es la etapa final del reino de los gentiles. Y luego que esa piedra hirió los pies de hierro de barro cocido y los desmenuzó, esa piedra, ¿qué pasó? Creció y se convirtió en un gran monte, un gran reino. Vean, viniendo con la venida de esa piedra, está viniendo el reino en forma, ¿qué? En forma de una piedra, en la forma de la segunda venida de Cristo, en la forma de una piedra pequeña. Está todo condensado en la segunda venida de Cristo para el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Y esa piedra crecerá y se convertirá en un gran reino, un gran monte, el monte de Dios. Y ahora, vean, también vean, en su primera venida estaba la piedra angular aquí en la tierra, Cristo, la piedra que los edificadores desecharon. Y esa piedra, luego que murió, resucitó y ascendió al cielo, luego ha ido creciendo en la forma de su iglesia, que es un monte, el monte de Dios. Y para este tiempo final, ese monte llegará hasta la cúspide, y en la cúspide estará la piedra no cortada de manos en su segunda venida. Y será coronado el reino de Dios, la iglesia de Jesucristo, con la segunda venida de Cristo. Y ahora, las estrellas del alba. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Recuerden que las estrellas representan a los hijos e hijas de Dios. Representan a la descendencia o simiente de Abraham según la fe. Representan a la descendencia de Abraham por el hijo de Abraham, Cristo, que es el hijo de Abraham, que recibiría las bendiciones y promesas y le daría las bendiciones, basaría las bendiciones, y en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Ahora vean que en el hijo de Abraham, en su simiente, la simiente de Abraham, de la cual San Pablo dice que es Cristo. Cristo es la simiente de Abraham, de la cual Dios le está hablando a Abraham, pero que está siendo representada esa simiente en Isaac. Isaac es la figura de Cristo en su venida. Por eso, por medio de Isaac, el que representa a Cristo en su venida, por medio de él vino la descendencia terrenal. Y ahora por medio de Cristo, la simiente verdadera de Abraham, viene la descendencia de Dios, la descendencia celestial,
que son como las estrellas del cielo. Por eso es que durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, la iglesia fue representada en la luna y los mensajeros de cada edad fueron representados en estrellas, fueron luceros, estrellas, y todos los hijos e hijas de Dios fueron representados en estrellas. Y ahora, en cada edad están contenidos los escogidos de Dios de cada edad con el mensajero de cada edad. Y el mensajero de cada edad es la estrella de esa edad. Y está representando cada mensajero. Está tipificando, siendo una estrella, está tipificando a la estrella resplandeciente de la mañana. Pero durante esas edades no era de mañana todavía. No estaba amaneciendo. Por lo tanto, ellos no eran la estrella resplandeciente de la mañana, solamente eran un reflejo de lo que sería la manifestación de Cristo como la estrella resplandeciente de la mañana en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Pues Cristo, siendo la estrella resplandeciente de la mañana, dice que al vencedor le dará la estrella de la mañana, esa estrella resplandeciente de la mañana. El vencedor del día postrero en la edad de la piedra angular será el que recibirá la estrella resplandeciente de la mañana, o sea, el que recibirá la segunda venida de Cristo. Y Él es el que le da la bienvenida en medio de la iglesia a Cristo en su segunda venida. Y Él viene al mensajero y se manifiesta por medio de su mensajero en el día postrero como la estrella resplandeciente de la mañana, alumbrándonos, dándonos luz, anunciándonos que un nuevo día dispensacional está comenzando y un nuevo día milenial está comenzando. Y esa luz que se va viendo por el este, ese mensaje del este que se va viendo, que es el mensaje del evangelio del reino, que es el mensaje para el pueblo hebreo, para el este, que se va viendo, es la luz del sol de justicia que va naciendo gradualmente. Por lo tanto, la estrella de la mañana es señal de que un nuevo día está rayando, está amaneciendo gradualmente, como la aurora va en aumento hasta que el día es perfecto. Y ahora encontramos que las estrellas de la mañana representan a los escogidos de Dios de este día postrero, juntamente con Cristo, la estrella resplandeciente de la mañana, que estará manifestado por medio de su ángel mensajero como la estrella resplandeciente de la mañana. O sea que la manifestación de Cristo como la estrella resplandeciente de la mañana es por medio de un hombre, de su ángel mensajero en el día postrero. Como también, siendo Cristo la raíz y el linaje de David, Él manifestará todo eso que tiene que ver con la raíz y el linaje de David, lo manifestará por medio de su ángel mensajero. O sea que lo que Él tiene para este tiempo final, antes de nosotros ser transformados, Él lo hará por medio de su ángel mensajero. Y después que estemos transformados, ya veremos a Cristo en su cuerpo glorificado, porque también nosotros tendremos un cuerpo glorificado. Y para el reino milenial, el palo de José y el palo de Judá, ¿recuerdan esa profecía? Eso está por Oseas, por ahí, Miguel. O Ezequiel. Dios le dijo que tomara 2 palos y escribiera José y escribiera Judá. Efraín, tiene que ver con José. Lo que pasa es que la tribu de Judá es la cabeza del reino del sur. Y Efraín es la cabeza del reino del norte. El reino del norte tenía 10 tribus
Y el reino del sur tenía solamente dos tribus, la de Judá y la de Benjamín. Por causa de que Salomón fue inclinado hacia la idolatría a causa de sus esposas gentiles que tenían religiones paganas, idólatras, y les permitió introducir en medio del pueblo hebreo la religión idólatra de sus naciones. Y el mismo Salomón sirvió a la idolatría. Y Dios había dicho que la tribu que se tornara a la idolatría sería cortada. Y ahora miren ustedes, luego más adelante también encontramos que un rey, ¿qué rey fue ese? Un rey descendiente de las tribus del norte, de las 10 tribus, estableció un becerro de oro, uno en Efraín y otro en Dan, Jeroboam, para que no fueran a adorar a Jerusalén, para que no se unieran al rey descendiente de David, para que así permanecieran las tribus del norte, que eran 10, separadas de las 2 tribus del sur. Y ahora Salomón, por causa de la idolatría, encontramos que perdió la bendición de Dios. Pero Dios, por amor a David, no rompió el reino de Salomón en su tiempo, sino que dijo: mira, no voy a romper tu reino en el tiempo tuyo, sino en el de tu hijo. Y fue roto el reino en 2 tribus para la descendencia de David, Roboam, y las otras 10 tribus para Jeroboam. Y así tenemos que en medio del pueblo hebreo hubo 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. Por lo tanto, hubo un rey sobre 10 tribus y otro rey descendiente de David sobre 2 tribus. Pero conforme a la profecía que Miguel tiene por aquí, de Ezequiel 37. De Ezequiel 37. Que está la vara de Judá y la vara de José para Efraín. Tenla por ahí, Miguel, ¿de qué verso en adelante? El verso 15 en adelante. Ezequiel 37, 15. Y el 37, 15. 37:15 en adelante dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. O sea que el palo que tomo para José, lo que escribe es que Efraín, porque Efraín era el que tenía la bendición de la primogenitura y era la cabeza de esas 10 tribus del norte. Y luego dice: júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y será uno solo en tu mano. Y cuando te preguntan los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín. ¿Ve? El palo de José está en la mano de ¿quién? De Efraín. Y eso tiene que ver con la primogenitura. Y la primogenitura pasó a la iglesia del Señor Jesucristo, así como
la bendición que era para Manasés, que estaba en la mano derecha de Jacob, al cruzar las manos Jacob y poner su mano derecha sobre Efraín y la izquierda sobre Manasés, la bendición del mayor pasó al menor, la bendición de la primogenitura y la parte más gloriosa de esa bendición. Y por eso es que Jacob dice que cuando José le dice, no así, padre mío, el hijo mayor es Manasés, pon tu mano derecha sobre Manasés. Y le quiere quitar la mano de la cabeza de Efraín para ponerle la cabeza de Manasés. Y Jacob le dice, no, hijo mío, lo sé, hijo mío, lo sé. Él, Manasés, vendrá a ser una gran nación, un pueblo grande. Date tranquilo. Pero su hermano menor, vamos a ver, su hermano menor, capítulo 48 del Génesis. Capítulo 48, verso 19 dice, mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo. También él vendrá a ser un pueblo. Y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él. Y su descendencia formará multitud de naciones. Por medio de la bendición de la primogenitura, es que viene la multitud de naciones para ser formadas, creadas, y esa multitud de naciones son creadas por Dios. Vienen por creación divina, por medio de la bendición de la primogenitura. Y Cristo es el que en su primera venida, vean ustedes, al ser rechazado por el pueblo hebreo y morir en la cruz del Calvario, la bendición que estaba para el pueblo hebreo en la cruz, que representa en Jacob, o está representado en Jacob cruzando las manos, y el cruzar las manos se forma una cruz. Y ahora, por medio de la cruz, la bendición que era para Manasés, para el pueblo hebreo, pasó a Efraín, a la iglesia del Señor Jesucristo. Y por eso es que a través de esa bendición de la primogenitura, por medio del bautismo del Espíritu Santo, vean ustedes cómo multitud de naciones están siendo creadas por Dios, de edad en edad, y reyes también, y sacerdotes. Ahora miren cómo por medio de la bendición de la primogenitura dada a la iglesia del Señor Jesucristo, el Israel celestial es mayor que el Israel terrenal y tiene la bendición mayor. Y ahora vean ustedes, ¿quién metió el pueblo a la tierra prometida? El ángel del pacto, el ángel de Jehová, por medio de Josué. ¿De qué tribu es Josué? De la tribu de Efraín. Y ahora podemos ver, mire, otra cosa aquí. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel. Diciendo, hágate Dios como a Efraín y como Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y por eso la bendición de Dios viene primero para la iglesia del Señor Jesucristo. Y por eso es que la segunda venida de Cristo primero es para la iglesia del Señor Jesucristo. Y todas las bendiciones de la segunda venida de Cristo. Y
Luego que se han llamado y juntado todos los escogidos entre los gentiles, y se completa así la plenitud de los gentiles en la iglesia de Jesucristo, se completa así el número de los escogidos de Dios. Luego Cristo termina su obra de intercesión en el cielo, sale del trono de intercesión y hace su reclamo, y resucitará a los muertos en Cristo y a nosotros nos transformará. Primero, recibiendo la bendición de Dios, ¿quién? El Efraín espiritual, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, Cristo, luego que Él murió, resucitó y ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios en el cielo, miren ustedes, representado en José, el hijo de Jacob. Y todo, tanto la primera venida como la segunda venida de Cristo, está representada en José. Cuando sus hermanos lo vieron a José y él se reveló a ellos, tenía que un nombre nuevo. Tipo y figura de Jesucristo nuestro José, en el día posterior de su segunda venida, apareciendo, viniendo con un nombre nuevo, y ellos reconociéndolo, miren, se postraron delante de él. Se postraban delante de él, como José había visto en sus sueños, de que 11 estrellas y la luna y el sol se postraban delante de él. Y ellos entendieron y le dijeron: ¿acaso nos hemos de postrar delante de ti? Pero vean, eso se iba a cumplir, porque era un sueño dado por Dios con relación a lo que sucedería en la vida de José, porque allí se estaba reflejando la vida de Cristo, tanto su primera venida como su segunda venida. Y ahora también Jacob entendió y se puso un poquito celoso, siendo un profeta. Mira a su hijo, ¿y acaso hemos de venir delante de ti, tus hermanos, tu madre y yo, para postrarnos delante de ti? José, pues, quizás no le podía dar mucha explicación de eso, pero podía decir: bueno, ese fue el sueño que yo tuve, ese fue el sueño que Dios me dio. Y como Jacob había tenido sueños de parte de Dios, después meditaba esto y de seguro se puso muy contento. Vean, hasta no sé si antes o después fue que le construyó o le mandó a preparar o le preparó él mismo una túnica de diferentes colores. ¿Fue antes o después, Miguel? Ya cuando tuvo el primer sueño, no sé, eso lo podemos conseguir, está en la Biblia, Miguel. Eso está por el 30 y algo. En el 37, bueno, ya después que ¿en qué estás leyendo, Miguel? Sí, parece que fue después de los sueños, porque aquí es donde le está dando la túnica. Pareciera que fue la túnica la tuvo primero y después tuvo los sueños. Pidiendo a su hermano que su padre lo amaba. El verso 4. Sí, es tipo y figura del pacto divino. Sí, parece que fue antes, ¿no? Y luego, seguramente sabía que era profeta. sí, y eso es una felicidad, una cosa grande, que un profeta
tenga el privilegio de que su hijo sea un profeta también. Y que sea un profeta que represente a Cristo. Ahora ese privilegio tuvo Abraham, tuvo Isaac y tuvo Jacob también. Y miren, y luego José, al tener a Jacob, al tener a José, el único que era profeta de ellos, los demás no se cuenta que eran profetas, encontramos que esa línea profética, vean ustedes, pasó de Jacob a José, y luego encontramos que Efraín fue el que recibió la bendición de la primogenitura. Y ahora José, cuando fue vendido y fue llevado a Egipto, todo eso habla de cuando Cristo fue vendido y todas estas cosas, pero luego encontramos a José por causa de revelar el sueño al faraón. Encontramos que el faraón reconoció que el Espíritu de Dios estaba en José. Y dijo, ¿encontraremos otro hombre como este, donde esté el Espíritu de Dios? No lo vamos a encontrar. Este es el hombre para ponerlo en esa posición. Amén. Y fue colocado como el administrador de todos los negocios del faraón. Era el segundo en el reino del faraón. Cristo, al ascender al cielo, vean ustedes, se sentó a la diestra de Dios, como hizo José cuando se sentó como segundo en el trono del faraón. Y vean, Cristo es el que ha estado administrando todos los negocios del Padre Celestial. Por eso dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y ahora también dice en el capítulo 5, verso 21 al 24, que el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo. Y ahora Cristo es el administrador en el trono del Padre de todos los negocios de Dios. Y en los negocios de Dios está la creación de naciones por medio de esa bendición que dio Efraín, la cual la pasó a la iglesia. Vean ustedes cómo Cristo ha estado trabajando en esa labor. Y primero espiritualmente se tiene que llevar a cabo todo para que sea una creación de Dios. Primero tiene que ser creado en la sexta dimensión, para después ser manifestado en esta dimensión. Primero es en lo espiritual, y la iglesia ha estado en el campo espiritual todo este tiempo, hasta que se complete el número de los miembros de la iglesia de Cristo. Pero después, para el reino milenial, ya eso es físicamente también. Por lo tanto, así como por medio de la bendición dada a Manasés, que representa al pueblo hebreo, hay una nación, solamente una nación, la nación hebrea, creada por Dios. Como nación hebrea, como nación descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, una nación. Pero por medio de la bendición dada a Efraín, la promesa es que por medio de Efraín serán formadas, y eso por creación divina, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Amén. Por eso es que, así como hubo un éxodo para el pueblo hebreo, también encontramos un éxodo para
la iglesia. Un éxodo para los hijos e hijas de Dios. Primero el espiritual, donde son llamados y juntados los hijos de Dios de edad en edad. Son sacados del mundo por Cristo. Son libertados del faraón, que es el diablo, y de la esclavitud, en donde el diablo ha tenido a los hijos de Dios, la esclavitud en el pecado, atados como esclavos, pero Cristo nos ha libertado, y luego vendrá la liberación literal, donde seremos libertados físicamente, en donde los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos, y nosotros que vivimos seremos transformados. Amén. Y esta bendición, vean ustedes, es para este tiempo final. Ahora podemos ver que por medio de la bendición dada a Efraín, vendrán a existencia por creación divina multitud de naciones. Aunque la primera nación creada por Dios ha sido Israel, pero por medio de la bendición de Efraín y dada a Efraín, vendrán multitud de naciones. Y su hermano menor, Efraín, su hermano menor será más grande que Manasés. O sea que la iglesia del Señor Jesucristo, la cual ha estado siendo creada por Cristo, será más grande que el pueblo hebreo. Pero así como Efraín luego moró en medio del pueblo hebreo, en medio de sus demás hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo también estará en medio del pueblo hebreo como reyes y sacerdotes. Pero vean, para el reino milenial y después para la eternidad, encontramos que habrá naciones, pueblos y lenguas, y serán identificadas como esa descendencia y esas naciones que han sido formadas por medio de la bendición dada a Efraín. Y esa bendición dada a Efraín es la bendición que Cristo da a su iglesia. Y ahora podemos ver que para el tiempo final, así como en medio del pueblo hebreo, que es una nación, sus diferentes tribus son mencionadas o llamadas por el nombre de los patriarcas. Y cuando Dios, por medio de Jacob, habló de Manasés y Efraín, dijo: estos son míos. Por lo tanto, al ser de Israel, miren ustedes lo que pasaría. Capítulo 48 del Génesis dice: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. O sea, era enfermedad para muerte. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob, diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama, o sea que estaba de cama, ya faltándole poco tiempo para morir. Y se esforzó y se sentó sobre la cama y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. Y ahora
esta bendición de estirpe de naciones, miren a quién la va a pasar. A Efraín. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. O sea, por el nombre de Efraín o de Manasés serían llamados los otros hijos de José. O sea, que iban a pertenecer los otros hijos de José a una de estas dos tribus, o a la de Efraín o a la de Manasés. Por eso no se mencionan los nombres de los otros hijos que pudo haber tenido José. ¿Por qué? Porque no iban a ser cabezas de tribu, pero iban a estar en la tierra de Israel, pero como parte de la tribu de Efraín o de la tribu de Manasés. Por eso ustedes pueden ver también que la tribu de Manasés era tan grande. Tenía los dos lados. Tenía terreno para un lado y para el otro. Sí, la de Manasés era muy grande, porque no solamente los descendientes de Manasés, sino los descendientes de los demás hermanos de Manasés y Efraín, muchos de ellos, los que pudo haber tenido José, pues pertenecían a la tribu de Manasés o a la tribu de Efraín. No, la Biblia no nos dice si tuvo más hijos, pero si tuvo más, pertenecían a una de esas dos tribus. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como a media legua de la tierra, viniendo a Éfrata, y la sepulté allí, en el camino de Éfrata, que es Belén. Ahora podemos ver que cuando Jacob dijo que Efraín y Manasés eran de él, los colocó como cabezas de tribu. Y ahora, siendo colocados como cabezas de tribu, y luego encontramos que en el Apocalipsis capítulo 7 no aparecen ni Efraín ni Dan. Y la razón fue porque en Efraín fue colocado un becerro de oro y en Dan fue colocado otro becerro de oro por el rey del norte, para que no se fueran a Jerusalén a adorar a Dios y fueran a unirse al rey del sur, al rey de la descendencia de Judá, por lo tanto descendiente de David. Ahora, en el llamado del día postrero, para el pueblo hebreo no aparecen Dan y Efraín. Solamente aparece José, pero no aparece Dan y Efraín. Pero José, por cuanto tiene una doble bendición, al tener la bendición de la primogenitura, es una bendición doble y por eso tiene dos tribus, Efraín y Manasés. Y ahora, siendo que la iglesia del Señor Jesucristo está representada en Efraín y es la que tiene la bendición de la primogenitura, miren cómo la bendición de la primogenitura pasó a la iglesia del Señor Jesucristo, que está compuesta por gentiles y por hebreos también. Y ahora el llamado de los escogidos del día postrero es el llamado para los primogénitos, los que tienen la bendición de la primogenitura. Así que vean cómo Efraín es llamado antes de los demás hermanos, antes de los demás, y por eso es que vamos a estar en el glorioso reino milenial, por causa de la bendición de la primogenitura.
De otra forma, no tendríamos derecho a estar en medio del pueblo hebreo como parte del pueblo hebreo. Y más, teniendo la posición más alta en medio del pueblo hebreo, la de reyes y sacerdotes. Y ahora, la bendición de Efraín no se perdió. La tiene la iglesia del Señor Jesucristo. La bendición del bautismo del Espíritu Santo. Y por eso recibe el Espíritu Santo y obtiene el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y así se iba formando en otra dimensión naciones, pueblos y lenguas. Y en el paraíso hay millones de personas redimidas con la sangre de Cristo y pertenecen a la bendición de la primogenitura, la bendición de Efraín, dada a José, pero otorgada a Efraín. Por eso es que la Escritura nos habla de Jacob y dice: Jacob es mi hijo, mi primogénito. Pero ¿de qué dice de Efraín? También dice que es su primogénito. Y ahora, la tribu de Efraín es la cabeza de las tribus del norte. Y ahora, vean ustedes cómo dos reyes reinaban en medio del pueblo hebreo, uno en el norte y otro en el sur. Pero para el reino milenial, el palo de José endosado ¿a quién? A Efraín. Y el palo de Judá serán unidos y el reino del norte y el reino del sur vendrán a ser un solo reino, con un solo rey. Ahí hay mucho de qué hablar, pero hay que dejar un poquito, hay que dejar quieto. Todo la primera venida de Cristo, vean ustedes cómo sucedió todo. La promesa fue que vendría por medio de una virgen de medio del pueblo hebreo, de la tribu de Judá, o sea, del palo de Judá. Vendría el cumplimiento de la primera venida de Cristo a la tierra en medio del pueblo hebreo. Pero ahora, el palo de José, endosado a Efraín, esa bendición de la primogenitura que corresponde a la iglesia del Señor Jesucristo, es la que tiene la promesa de la segunda venida de Cristo. O sea que, para el tiempo final, Dios juntará los dos palos. En el cumplimiento de la segunda venida de Cristo, Él juntará los dos palos con relación al pueblo hebreo y habrá un solo reino. Y el reino de David y el trono de David será restaurado. Y el glorioso reino milenial, vean ustedes, gobernará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Ahora podemos ver que hay un misterio ahí de estos dos tronos y estas dos tribus que eran cabezas de tribus, eran cabezas. La de Judá era cabeza de las tribus del sur, que solamente eran dos. Fueron dos tribus, las cuales Dios le dejó a la casa de David. Pero vean, le dejó a la casa de David la tribu de Judá y la tribu de ¿quién? De Benjamín. Pero Benjamín es hermano de José. Ahora miren cómo todo eso. Y Benjamín representa ¿a quién? A los 144,000 hebreos. Y José
representa la segunda venida de Cristo. O sea que Benjamín, cuando llegó con sus hermanos donde estaba José, fue que el corazón de José se conmovió y entonces se reveló y le dijo: yo soy José, a quien ustedes vendieron. Pero vean, ustedes lo estaban conociendo con un nombre nuevo. Dios escondió ese misterio de José en Egipto y nadie sabía que era José. Los hermanos de él no lo sabían. Estaba con un nombre nuevo, estaba con una esposa gentil, y esa esposa gentil representa la iglesia del Señor Jesucristo, y estaba también vestido con ropa de gentil, y estaba en un trono, o sea, estaba como segundo, estaba con el sello del rey, y el sello representa el Espíritu Santo. Ahora podemos ver que hay un sinnúmero de cosas ahí que son tipo y figura de la primera y segunda venida de Cristo en la vida de José. Cuando nuestro hermano Branham leyó la vida de José en la Biblia, dijo: si yo tengo un hijo, le pongo por nombre José. Pues Dios le dijo que iba a tener un hijo. Y le dijo, no sé si le dijo también que le pusiera por nombre José. Y cuando recibe la revelación de que va a tener un hijo, se lo dice a su esposa. Y le dice: viene José, viene José. O sea, viene el hijo que Dios me había prometido. Y José representa la segunda venida de Cristo. Por eso es que en su mensaje el reverendo William Branham habla tanto de la segunda venida de Cristo. Y dice: viene Cristo, anunciando la segunda venida de Cristo, porque es el precursor de la segunda venida de Cristo. Y Dios refleja en el hijo de nuestro hermano Branham la segunda venida de Cristo. Y de eso vamos a hablar en otra ocasión, porque ya el tiempo se nos está acabando. Y vamos a dejar eso quietecito ahí. ¿Qué significa José? Amado o algo así. Hijo de prosperidad. Y es el que extiende sus ramas, sus vástagos. Y es el que recibe la bendición por la cual se formarán, serán creadas multitud de naciones. ¿Y dónde encontraron a José sus hermanos? Entre los gentiles. Por eso el ángel fuerte que desciende del cielo, que es Cristo, el mensajero de Israel, el ángel del pacto, el mismo que los libertó, el cual viene por el pueblo hebreo, primero viene por su iglesia, y el pueblo hebreo lo verá viniendo por su iglesia, en medio de la iglesia, y dirá: este es al que nosotros estamos esperando. Amén. Así lo explica el reverendo William Branham. Y lo verán en medio de su iglesia gentil. O sea, así como vieron a José y lo reconocieron cuando él se reveló a ellos y lo recibieron, así será también cuando todo ese tipo de figura sea cumplido completamente en medio de la iglesia gentil. El pueblo hebreo verá a nuestro José, a Cristo, pero lo verá en su segunda venida con un nombre nuevo. Y así como lo vieron con vestiduras gentiles, lo verá también el pueblo hebreo. No al estilo hebreo lo vieron ellos, sino al estilo gentil. Y hablando idioma gentil también. Bueno, y con una familia gentil, entre los gentiles. Pero era media hebrea esa familia y media gentil.
Los hijos de José eran por su esposa gentiles y por él hebreos. Y por eso pudieron venir a formar parte del pueblo hebreo. Y más, tenían la bendición de la primogenitura. Y la bendición de la primogenitura es la bendición de la primogenitura, aunque esté entre los gentiles. La bendición no cambia. Puede moverse de un sitio a otro, pero es la bendición de la primogenitura. Y cuando se va a adoptar, cuando el padre de familia va a adoptar a un hijo, ¿a quién adopta? ¿Quién es el que recibe la herencia de la doble porción? El primogénito. ¿Quiénes serán adoptados en el día postrero? Los que tienen la bendición de la primogenitura. Los que tienen las primicias del Espíritu. Tienen el espíritu de adopción. No habéis recibido el espíritu del mundo, ni el espíritu de temor para estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Y ahora estamos esperando ser adoptados físicamente, siendo transformados en este tiempo final. Cuando el pueblo hebreo vea todo eso, ¿qué estará sucediendo? Cuando vea a el hijo que será adoptado en el día posterior, el mensajero que será adoptado por Cristo, el cual habrá nacido ¿dónde? Pues en la iglesia del Señor Jesucristo. Es un hijo de Jesucristo por medio del nuevo nacimiento. Y con la adopción de ese hijo como mensajero, serán también adoptados todos los demás hijos e hijas de Dios. Porque la adopción es para los primogénitos de Dios. Y ahora la bendición más grande nos toca a nosotros en este tiempo final. Y la casa, vean ustedes la casa de David y el reino de David y la casa de David que fue rota esa casa, esa descendencia, vean ustedes, perdió el reinado, el gobierno sobre las 10 tribus del norte para el día postrero, para el tiempo final, para el establecimiento del reino milenial. Serán juntadas las 10 tribus con las otras tribus y será un solo reino. Ambos palos vendrán a ser uno solo. Y ahora vean ustedes cómo en la historia bíblica de estas personas en las cuales Dios reflejó la primera y segunda venida de Cristo, Él mostró ahí, en la vida de ellos, en tipo y figura, todo lo que estaría pasando en la primera y segunda venida de Cristo. Hay cosas pues que no pueden ser habladas, pero que están ahí. Por ejemplo, por medio de Cristo, siendo Cristo de la tribu de Judá, descendiente del rey David, todos los hijos de un descendiente de David son descendientes de David. Y todos los hijos e hijas de Cristo son descendientes de David. Amén. Son hijos e hijas de Cristo por medio del nuevo nacimiento. Amén. Son la casa de David siendo restaurada. Amén. Y la casa de David es una casa de príncipes y princesas que son herederos al reino. Y ahora la casa de Efraín, que fue cortada como tribu por la idolatría y no aparece en el llamado, es restaurada. Y ahora vean cómo todos los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo aparecen como la casa de Efraín. Y ahí tenemos que dejar todo quieto
Porque si seguimos hablando, ya tendría que buscar el maletín para mostrar un sinnúmero de cosas, pero vamos a dejar eso quietecito ahí. También vean ustedes cómo el sacerdocio fue representado. El sacerdocio le correspondía ¿a quién? A Moisés. Pero Moisés, por cuanto pidió un ayudante que hablara bien, le fue dado a Aarón. Pero Dios no estaba contento con la petición de Moisés. Dios se enojó contra Moisés. Vean, fue Aarón el que edificó, construyó un becerro de oro. Y por cuanto para toda persona o tribu que se tornara a la idolatría, sería raída. Vean lo que sucede con el sacerdocio descendiente de Aarón. Pero no se preocupen, la bendición nunca se pierde. Esa bendición pasa a la iglesia del Señor Jesucristo como sumos sacerdotes, como sacerdotes de Cristo, descendientes del sumo sacerdote Melquisedec. Y por consiguiente, somos sacerdotes. La bendición del sumo sacerdote Aarón está reflejando al sumo sacerdote del templo que está en el cielo. Y los sacerdotes descendientes de Aarón, que eran los que tenían el derecho a ser sumos sacerdotes, vean ustedes, y los demás sacerdotes de la tribu de Leví, de la misma tribu de Aarón, que eran los que servían en el templo y fueron dados a Aarón como ayudantes y fueron colocados en el templo para ministrar. Esos levitas representan ¿a quiénes? La tribu de Leví representa a los primogénitos del pueblo hebreo, pero como eran primogénitos unos de una tribu y otros de otra, Dios representó a todos los primogénitos en la tribu de Leví y le fue dada esa tribu a Aarón para que le sirviera a Aarón en los trabajos del templo. Y por cuanto la tribu de Leví representa a los primogénitos de Dios que están también en el cielo, los primogénitos de Dios que están en el cielo vienen a ser ¿qué? Vienen a estar en el ministerio para el reino milenial. Por eso son sacerdotes. Y por cuanto son descendientes de Cristo, el cual vino por medio de la tribu de Judá y por medio de una descendiente del rey David, pues tienen también la parte del reinado. Por eso son reyes y sacerdotes. Ahora vean ustedes, fue de las tribus del norte, ¿de dónde aparece Leví? O Leví, la tribu de Leví es de las tribus del norte, pero que estaba en la casa de Dios ministrando. Vean algo raro. El templo estaba ¿dónde? En el sur. Pero antes de eso había estado ¿dónde? El tabernáculo, cuando entró Josué con él, ¿dónde fue colocado? En Silo. ¿Y pertenece a qué tribu? A la tribu de Efraín. Y luego, cuando Salomón construyó el templo en Jerusalén, fue llevado todo al templo, colocada el arca del pacto dentro del templo, y son los de la tribu de Leví los que tienen el sacerdocio. ¿Dónde? En la tribu de Judá. ¿Se dieron cuenta de eso? No son los de la tribu de Judá los que están a cargo del templo, ministrando en el templo. Son los de la tribu de Leví. Y ahora, ven ustedes cómo la bendición del ministerio pasará a los hijos e hijas de Dios por medio de Jesucristo, a los nacidos en la casa de Dios. Y luego Leví
pues aparecerá como una tribu en medio del pueblo hebreo, pero la parte del sacerdocio pertenece a la iglesia del Señor Jesucristo. Y podríamos seguir hablando de Dan también y de todas y de estas tribus. Vean, cuando Jacob estuvo echando la bendición sobre sus hijos, cuando tuvo que hablar de Simeón y de Leví, él ahí no echó una bendición. Él dijo que los apartaría de Jacob, o los esparciría en Jacob. Así es que también Jacob dijo, mi espíritu no estará con ellos. Mi espíritu no entrará. Vamos a ver cómo fue que dijo en el capítulo 49, verso 5 dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad, sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte con su compañía, porque en su furor mataron hombres. ¿Y quién fue que pidió la muerte de Cristo? El sumo sacerdote que desciende de la tribu de Leví. Y los demás sacerdotes, o sea, levitas. Miren ustedes, ese espíritu de matar hasta con el Mesías se manifestó. Vean por medio del sacerdocio, el becerro de oro, por medio del sacerdocio, mataron, por medio de la tribu de Leví, vean ustedes, representando a la tribu completa, mató personas inocentes en cierto sentido. Jacob no quería que ellos hicieran eso, quería la paz, porque Israel siempre está buscando la paz. Son algunos que se portan de esa forma así, brava, y forman la guerra. Y ahora Jacob dice, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desgajetaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob. Y eso no es una bendición. Yo los apartaré en Jacob. Si buscamos otras versiones, podremos ver también en la versión directamente del griego al español, podremos ver con más detalles y del hebreo al español o al inglés, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y podemos ver un poquito con más detalles sobre eso. Ahora le tocará en el reino del Mesías el ministerio, no al sumo sacerdote descendiente de Aarón, no le tocará al sacerdocio arónico o sacerdocio levítico, el ministerio religioso de la parte espiritual, sino que le tocará al sumo sacerdote Melquisedec con sus descendientes, que son los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Por eso dice que Él nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos con Él por 1000 años. Amén. Reinaremos como reyes y como sacerdotes. Por lo tanto, el sacerdocio pertenece a Cristo y a su iglesia. El sacerdocio cambia del sacerdocio arónico, diríamos, o levítico, al sacerdocio de Melquisedec. ¿Y creen ustedes que con lo que sucedió haciéndole un becerro de oro al pueblo hebreo por el cual pecó no era suficiente? Pues si no era suficiente, pues miren, mataron al Mesías también. Fue
fue el sacerdocio arónico o levítico el que pidió la muerte del Mesías e incitó al pueblo que la pidieran, y pidió al imperio romano que mataran al Mesías. Y ahora ahí tenemos, o hay motivo suficiente para que Dios haga ese cambio cumpliendo sus promesas. Ahora podemos ver que todo eso ya está en la Escritura. El sacerdocio levítico o arónico solamente es figura del sacerdocio de Melquisedec con sus hijos, del sacerdocio del templo que está en el cielo. Y por cuanto el reino de Dios viene el sacerdocio del templo que está en el cielo. Así es que podemos ver ese misterio también. Y hay muchas otras cosas que podríamos ver, pero no tenemos el tiempo ahora. Pero a medida que Dios nos va dando más y más luz, vamos viendo más y más cosas. Y ahora la bendición está en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Y luego pasará al pueblo hebreo. Por eso hay que dejarlos quietecitos todavía, porque la bendición para ellos vendrá cuando se complete hasta el último de los escogidos de la iglesia del Señor Jesucristo. Hay que dejarlos quietecitos y mantener buena amistad con ellos. Ellos van a ver cuando llegue el momento, cuando sea adoptado el mensajero de Jesucristo en medio de su iglesia en el día postrero, en la edad de la piedra angular. Amén. Y ese es el mensajero de la dispensación de la reina. Y ese es el mensajero que ellos están esperando. Pero hay que esperar hasta que se complete el número de los escogidos de Dios, como dijo San Pablo en Romanos capítulo 11, verso 25 en adelante. Dice que el endurecimiento ha sido en parte para Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y entonces todo Israel será salvo. Entonces vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Así es que hay que trabajar para que se complete el número de los escogidos entre los gentiles, entre los cuales hay miles que son personas que tienen raíces hebreas. Pero en cuanto a la conversión del pueblo hebreo como nación y para la conversión de los 144,000, eso sucederá cuando haya entrado la plenitud de los gentiles al cuerpo místico del Señor Jesucristo. Cuando se haya completado la iglesia de Jesucristo, entonces vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Y entonces todo Israel será salvo. 144,000 hebreos escogidos recibirán salvación. Serán convertidos a Cristo, a Dios. Lo verán manifestado y lo recibirán. Y dirán, este es al que nosotros estamos esperando. Recuerden que nuestro hermano Branham, cuando habló con el rabino hebreo, estuvo en una conversación en donde el rabino le dice acerca de que los gentiles, el cristianismo parte a Dios en 3 pedazos y después quiere dárselo a un judío. Y ese era creer en un Dios así. Pero el hermano Branham le dice que él no partía a Dios en 3 pedazos. Y comienza a hablarle y luego le dice, ¿qué relación tiene el Mesías con Dios? ¿Usted cree? Isaías capítulo 9, verso 6 parece que es la venida del Mesías, el hijo que nacería. Cuando le pregunta qué relación tiene el Mesías con Dios, o sea, para él, ¿qué relación tenía? Y él dijo, el Mesías era Dios.
Y el Mesías también, dice nuestro hermano Branham, y dicen los hebreos, y no sé si a ese rabino también, le dijo, será un profeta. O sea que vendrá como un profeta. Porque un profeta es hijo del hombre, es el título de profeta. Hijo del hombre es título de profeta. Y ahora el pueblo hebreo está esperando la venida de un profeta, en el cual esté el Espíritu de Dios manifestado en toda su plenitud, el cual le traerá paz, porque están esperando al príncipe de paz. Eso es capítulo 9 de Isaías. Y ahora, cuando el pueblo hebreo lo vea a Cristo, al ángel del pacto manifestado en carne humana, dirá, este es al que nosotros estamos esperando. Y Cristo, por medio de su ángel mensajero, le hablará al pueblo hebreo, le abrirá todo el programa que se estuvo llevando a cabo en el pasado y el programa que se está llevando a cabo en el presente. Y entonces les será abierto el entendimiento y el corazón, y entonces serán convertidos a Dios, a Cristo. Bueno, todo sencillo. Lo que sucede es que Dios sella las cosas y nadie las puede abrir. Él es el que cierra y ninguno abre, y el que abre y ninguno cierra. Así es cuando abre una puerta o cuando cierra una puerta. Y así es cuando cierra una revelación, y así es cuando abre una revelación. Cuando Él la cierra, nadie la puede abrir. Pueden imaginarse las cosas, pero abrirla y ver lo que es en realidad, no pueden. Pero cuando la abre, nadie la puede cerrar. Amén. No importa todas las cosas que hablen en contra de esa revelación permanecerá abierta para los seres humanos. Amén. Y Dios la respaldará. Amén. Así es con los sellos. Cuando Él los abre y muestra lo que es cada sello, así permanece. Y muestra lo que se cumplió bajo cada sello, eso es así. Y cuando abre el séptimo sello, no hay quien lo cierre. No importa que traten de tapar la verdad del séptimo sello, hablando en contra del séptimo sello, la verdad permanecerá y Dios la respaldará. Amén. La verdad es hablada para ser vindicada, para ser confirmada por Dios. Ahora podemos ver en qué tiempo nos encontramos en este tiempo final. Quizás muchas personas, vamos a decir 20 años atrás, como diríamos 1974 al 77, del 74 para acá han transcurrido ¿cuánto? ¿35 años? ¿O 25 años? 25 años. Por lo tanto, del 77 para acá han transcurrido unos 23 años. ¿O 22 años? 22 años del 77 para acá. Y ahora en el 74 y 77, ¿cuántos dirían? Ese mensaje no llegará ni a la esquina. Pero miren, miren todo lo que Dios ha estado haciendo y ha estado confirmando su palabra, cumpliéndola y haciendo aquello que Él dijo que haría en este tiempo final. Porque Él vela por su palabra para ponerla por obra, para cumplirla. Y lo que le prometió para este tiempo final, Él lo tenía que cumplir y está cumpliéndolo. Muchas cosas ya están cumplidas y otras están
cumpliéndose en el momento y otras están en proceso para ser cumplidas más adelante. Ahora podemos ver que Dios está respaldando su palabra, su mensaje correspondiente a este tiempo final. Y no es con ejércitos, ni es con espada, ni es con fuerza. Es con mi espíritu, ha dicho el Señor en Zacarías capítulo 4. Es una obra del Espíritu de Dios. No es una obra humana. Y ahora vean cómo Dios nos ha mostrado su programa, nos ha mostrado dónde estamos, en qué edad estamos, nos ha ubicado y ahora estamos bien ubicados. ¿No dijo el reverendo William Branham en el mensaje del rapto que cuando la novia reconozca su posición, entonces vendrá el rapto? Y en otros mensajes también nos habla como el mensaje Cristo, el misterio de Dios revelado. En uno de esos dos es donde nos dice estas cosas. Y también en el mensaje hoy se ha cumplido esta escritura, ahí también nos habla de todas estas cosas. Y también el mensaje obra maestra, todos esos mensajes giran alrededor de la segunda venida de Cristo y de la edad de la piedra angular, donde es ubicada la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final. En donde la obra llega a la perfección. La obra que Dios está llevando a cabo en y con su iglesia, donde la iglesia llega a su perfección. Vean, es en la edad de la piedra angular, donde los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos y nosotros seremos transformados. Porque ya en las edades pasadas no se llegó a la perfección, no fueron transformados los vivos y resucitados los muertos. Solamente queda la edad de la piedra angular para cumplirse esas promesas. Es la edad en la cual todos llegaremos a la perfección. Y la iglesia como cuerpo místico llega a la perfección en la edad de la piedra angular. Bueno, el tema era, Miguel. El tema para acá en esta... No teníamos, o había un tema por ahí, pero no. Ahora, Le podemos poner un tema, Dios aumentándonos la fe. Dios aumentándonos la fe. Que fue con lo que comenzamos al principio. Por la bendición de Efraín, también podría ser otro tema. Dios aumentándonos la fe. Y miren, aumentándonos la fe, nos habla de Efraín, nos habla de Manasés, nos habla de Leví. Y nos tocó así por encima lo de Dan, pero dejamos esos siguientecitos. Nos tocó sobre el ministerio levítico, el ministerio de arónico, que es el que produce los sumos sacerdotes, el cual es figura del sacerdocio celestial de Melquisedec. Pero cuando llega Melquisedec y llega el sacerdocio de Melquisedec con los sacerdotes según el orden de Melquisedec, ¿qué pasa? No hacen falta ya los sacerdotes del orden levítico. Ahora podemos ver que para este tiempo final, grandes bendiciones Cristo tiene para todos nosotros. Hay grandes bendiciones para ustedes y para mí. Bajo el orden de Melquisedec, que cubre la parte del sacerdocio y también la parte del reino, del reinado. Vean ustedes, diríamos la monarquía, la parte sacerdotal y la parte monárquica. Vean ustedes todo esto bajo el orden de ¿quién? De Melquisedec. Para los descendientes de Melquisedec, que son los nacidos en la casa de Dios, los nacidos por medio de Cristo en el nuevo nacimiento. Así es que la bendición para nosotros es más grande de lo que nosotros nos imaginábamos.
Y Dios, vean ustedes cómo va aumentándonos la fe. Va aumentándonos la fe a medida que va dándonos más y más palabras. Más y más palabra divina, más y más revelación divina. Y así va aumentando nuestra fe para ser transformados y raptados en este tiempo final. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta tarde, dándoles testimonio de la fe para ser transformados y raptados, y cómo Dios nos aumenta la fe hasta llegar al grado de obtener la fe para ser transformados y raptados. Obtener la fe, la revelación para ser transformados y raptados. Obtener la revelación de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores y juez de toda la tierra en su obra de reclamo. Bueno, ya tenemos otra actividad. Era un saludito, pero se nos volvió un poquito largo el saludo. Es como cuando Abraham pasó, estaba a la puerta de la casa de su carpa, ya teniendo unos 99 años, cuando le visitó Elohim con los arcángeles Gabriel y Miguel. Y es una bendición grande cuando una persona llega ya a ser un anciano y recibe una visita de esa clase. Así es que estaba al calor del día. Eso es como de 11 a 12 del mediodía. Y le llegan 3 varones. Y Abraham los saluda. Hay un saludo. Pero Abraham era muy listo para las bendiciones espirituales. Y así es que Dios quiere que nosotros seamos. Que nosotros luchemos por la bendición de Dios. Abraham no esperó a que Elohim o Gabriel y Miguel le dijeran: queremos que nos prepare un cabrito. Abraham mismo les dijo: les prepararé un cabrito, o digo, un ternero, un becerro tierno, y se sentarán debajo del árbol y ahí comerán. Un árbol, usted lo encuentra algo muy sencillo, pero si usted va por esos territorios en tiempo de calor, usted sabrá lo que vale un árbol. Es como aquí, en el tiempo de calor que suba sobre 40 grados y usted encuentra una sombrita, esa sombrita vale mucho. Y ahora Abraham los invitó a sentarse bajo un árbol en la sombra. Abraham le prepararía un ternero, mandaría a preparar un ternero y panes, también leche, mantequilla, de todo lo que va con un ternero. No va a seca, sino que va con algo más, lo que acompaña una buena comida. Y no sabemos cuánto tiempo tomó preparar el ternero. La cosa fue que Abraham le dijo a su siervo, Abraham mismo tomó el ternero, lo entregó al siervo y le dijo: date prisa. O sea, si te tomaba 2 horas preparar esto, hazlo en 1 hora o en media hora. O sea, tengo invitados muy especiales. Invitados que no están así esperando así por gente perezosas. Date prisa, no vaya a ser que se me levanten y se me vayan y se me quede la comida sin darle uso. Pero Abraham se mantenía con ellos. Y ven ustedes lo que había sido aparentemente como una
pasada así, una visita de médico, diríamos, se convirtió en una gran comida, una gran fiesta, donde Dios estuvo con él en forma visible y estuvo comiendo con Abraham. No era vegetariano, porque si uno le dice, no, yo no como carne, prepárame vegetales. Bueno, Abel le ofreció un cordero y lo aceptó. Caín le ofreció frutas y vegetales y no lo aceptó. ¿Por qué? Porque las frutas y vegetales nos representaban el sacrificio de Cristo. No representaban un sacrificio por el pecado. Ahora, no es que estemos en contra de ser vegetarianos. Esa es la mejor forma de comer. Y si uno puede tener esa forma de comer, sería muy bueno para su salud. Pero tampoco estamos en contra de que se coma carne. No se preocupen que todos van a ser vegetarianos en el reino milenial. Porque allí no van a ir la gente a estar matando los animales. Así es que podemos ver que no podemos nosotros ser fanáticos y decir, no se puede comer carne. Ni tampoco decir, no hay que ser vegetariano. Lo que más le convenga a su salud, eso es lo que usted debe usar. Y hay algunos que son las dos cosas. Comen carne con vegetales. Así es que son las dos cosas. Unos vegetarianos que carnívoros. Pero eso no es ningún problema. O sea que el reino de Dios ni es comida ni es bebida. No podemos ser fanáticos e inclinarnos a cosas que no están limitadas para los hijos de Dios. Pero tenemos que usar la cabeza, la mente, para ver qué es lo mejor que nos viene a nuestro cuerpo. Bueno, vamos por aquí a dejar a Tirso de nuevo. Yo creo que ya se nos pasó el tiempo de la actividad próxima. Vamos a dejar a Tirso por aquí. ¿Cuál era el tema, Miguel? Aumentando la fe. Aumentando la fe. Hemos visto cómo es que Dios nos aumenta. Dios aumentándonos la fe. ¿Vieron cómo nos aumenta la fe? Desde el 1974 para acá, miren cómo Dios nos ha aumentado la fe. Nos ha aumentado la fe dándonos más y más palabras. Más y más palabras reveladas aumenta la fe. Ese es un secreto. Miren ustedes, es un secreto. Porque un hombre le dijo a Jesús, auméntame la fe. Y Jesús también dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y ahora hemos visto cómo podemos aumentar nuestra fe. Bueno, vamos a dejar con lo que empezamos. Y cuando Él nos aumenta la fe permanece ¿en quién? En Cristo. Amén. La fe en Cristo es aumentada más y más cada día. Amén. Y caminamos con la fe puesta en Cristo cada día. Amén. Y cada día con más fe, siendo aumentada esa fe. Porque no dijo Jesús acerca de la fe como un grano de mostaza, pero la fe, el grano de mostaza,
es la semilla más pequeña, pero cuando se siembra y crece, es la hortaliza más grande. Y la fe, como un grano de mostaza sembrada y crece. Y miren ustedes, esa fe como un grano de mostaza nada más puede mover un monte, una montaña. Con esa clase de fe es que Cristo dice que la persona le puede decir a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. No si ora para que Dios lo mueva, o no que Dios diga que se mueva, sino si la persona dice que se mueva, se moverá. ¿Y creen ustedes que se va a mover el monte del reino de los gentiles? Y va a ser establecido el monte de Dios, que crecerá por medio de la manifestación de esa piedrecita no cortada de manos que vio el profeta Daniel, y la cual luego crece y se forma un gran monte, un gran reino que llena, que cubre toda la tierra. Porque el reino de Cristo cubrirá toda la tierra, gobernará sobre todas las naciones. Pero la cúspide de ese monte, ¿dónde estará? En Jerusalén, porque allí estará el trono de ese reino. Bueno, vamos a dejar, ven, les dije que hay que terminar, vamos por aquí con la fe puesta en Cristo. Amén.